quizá los quistes renales son la patología más frecuente que hay en el riñón, conjuntamente con los procesos infecciosos y lo que viene a ser todo lo referente a la litiasis. Entonces nosotros vamos a ver que no todos los quistes renales van a ser congénitos. Por lo general los quistes congénitos son los que se manifiestan a temprana edad, pero también vamos a tener los quistes que van a ser de la vida adulta, o sea, son los quistes ya que se van a adquirir. Cuando nosotros hablamos de la enfermedad quística del riñón, también hay que pensar en la carga hereditaria. Hay muchos quistes que son hereditarios. No todos los quistes van a presentar una sintomatología, van a ser completamente asintomáticos. Y muchas veces en vida no se hace el diagnóstico de los quistes. No se hace una necropsia y se encuentran quistes a nivel de la superficie del riñón. Vamos a encontrar quistes a nivel de lo que viene a ser el parénquima renal. Cuando nosotros hablamos de los quistes renales, vamos a tener en cuenta que se presentan varios tipos de quistes. Vamos a tener así, por ejemplo, la displasia quística renal. Cuando uno habla de la displasia quística renal, tiene que encontrar algunos elementos, como puede ser cartílago, o puede presentar tejido óseo, conjuntamente con la formación del quiste. Vamos a tener la enfermedad poliquística renal, como su nombre nos indica, que van a ser múltiples quistes. Estos múltiples quistes pueden ser a nivel de la parte de la superficie externa o a nivel del mismo parénquima renal. Vamos a ver que cuando hablamos nosotros de esta enfermedad poliquística renal, vamos a tener dos tipos. Un tipo va a ser la enfermedad poliquística autosómica dominante del adulto y el otro va a ser la enfermedad poliquística autosómica del recién nacido o del niño. Nosotros, en tercer lugar, vamos a tener la enfermedad quística medular. Entonces, cuando tenemos la enfermedad quística medular, va a ser también de dos tipos. Uno va a ser el riñón, la esponja medular. Entonces, se están imaginando que toda la parte del parénquima renal va a ser como si fuese una esponja o un panel de abejas. Y se entiende que, lógicamente, esto va a llevar muy fácilmente a lo que viene a ser la insuficiencia renal. El tipo B va a ser el complejo de nefroptosis o nefrotisis. Esta enfermedad es una enfermedad quística medular urémica. Para hacer diagnóstico diferencial de los quistes, no hay que confundir con las lesiones que producen los quistes coraliformes, los cálculos coraliformes. Estos cálculos coraliformes, como se indican en el parénquima renal, van a producir unas cavidades quísticas. Pero la diferencia es que muchas veces nosotros vamos a encontrar ahí el mismo cálculo o vamos a encontrar la anemia de lo que viene a ser el ácido úrico. Luego vamos a tener la enfermedad quística. Esta enfermedad quística vamos a tener que ver que tiene mucha relación con la diálisis. A los pacientes que se les dializa continuamente, estos pacientes pueden hacer quistes. Y el tipo de quiste es un quiste de diálisis renal. Vamos a tener los quistes renales que son simples, que muchas veces son estos quistes que al momento de ir a observar una placa radiográfica o al hacer una urografía o al hacer una ecografía va a encontrar unas lesiones. Y muchas veces, si no se tiene mucha experiencia, estos quistes pueden ser confundidos con tumores. Muchas veces se llega a abrir el riñón y no se encuentra ningún tumor y simplemente es un quiste seroso. También hay que tener presente la enfermedad poliquística renal, que puede haber quistes congénitos a nivel del hígado, a nivel del cerebro y a nivel del riñón. Nosotros, por ejemplo, en esta diapositiva vamos a ver que tenemos acá las formaciones quísticas, y va a variar de acuerdo al número de quistes y la patología también va a ser diferente
de acuerdo a la variación de los quistes. Cuando nosotros tenemos la enfermedad poliquística del riñón autosómica dominante del adulto, es una enfermedad poliquística renal del adulto. Esta enfermedad, por lo general, si da alguna sintomatología, puede ser con dolor o puede ser con hematuria. En el caso contrario, el paciente está completamente sintomático y puede pasar desapercibido en cualquier etapa de su vida. Nosotros vamos a ver que estas enfermedades poliquísticas del riñón muchas veces van a llevar a la insuficiencia renal. Entonces estos pacientes terminan en una máquina de diálisis o terminan en un riñón artificial. ¿Cuál es la morfología? Macroscópicamente pueden ser ambos riñones, pueden ser grandes y a veces van a tener gran cantidad de quistes a nivel de su superficie. No es raro que nosotros también encontremos los quistes en la parte de la médula, o sea, en la parte del mismo parénquima renal. Bien, acá tenemos nosotros lo que se llama los quistes medulares. Entonces, estos prácticamente llevan muy rápidamente al paciente a los problemas de insuficiencia renal. Cuando tenemos la enfermedad quística de la médula renal, se va a llamar la médulo esponjosa. Entonces, estos problemas muchas veces nos van a terminar en un complejo nefrodeoptisis. La nephroptosis es un proceso que se va a combinar con un proceso inflamatorio y puede dar lesiones muy parecidas a lo que es una enfermedad de la tuberculosis pulmonar. Hay que tener presente también que la tuberculosis renal puede producir formaciones quísticas. Macroscópicamente el riñón se va a presentar con son pequeños, va a tener una gran superficie de la granulosa, reprimida, y va a presentar varios quistes. Cuando se presentan estos quistes, muchas veces los quistes cuando están unidos se van a romper y vamos a ver una sola cavidad muy grande. Estos casos, miren acá por ejemplo, vamos a tener todo esto, que es un gran quiste. Posiblemente esto hayan sido formaciones quísticas que se han juntado y se han roto y se han unido y forman un solo quiste. Cuando tenemos la enfermedad quística asociada a la diálisis, son pacientes que son usuarios continuos de diálisis. ¿Cuándo presenta un paciente continuo de una diálisis? Tiene una insuficiencia renal. Por ejemplo, una enfermedad son las glomerulonefritis, ¿no? Tenemos varios tipos de glomerulonefritis, como ya saben ustedes, la membrana proliferativa, tenemos la glomerulonefritis por problemas metabólicos, por la diabetes mellitus, en el lupus eritematoso. Entonces, estas enfermedades llevan al paciente que le dan diálisis 2 o 3 veces por semana. Entonces, en estos pacientes llega el momento en que sus riñones están quísticos y ya no van a reaccionar en el proceso de la diálisis. Entonces, los pacientes mueren por complicaciones que tienen la retención urémica. Miren acá, por ejemplo, tienen una formación quística que es la parte de la medular. Cuando tenemos los quistes simples de los riñones, vamos a ver que estos quistes simples de los riñones, por lo general, van a medir de 1 a 5 centímetros. Y si uno tiene, por ejemplo, un quiste de 5 centímetros, el tamaño del riñón más o menos de cuántos centímetros es aproximadamente de unos 8 a 10 centímetros. Vamos a ver que los quistes simples son hallazgos frecuentes de la necropsia. Muchas veces el paciente está completamente asintomático, el paciente fallece y al momento de la necropsia nosotros encontramos que va a tener formaciones quísticas. No solamente los quistes que están en el riñón, pueden estar a nivel hepático o pueden estar a nivel del páncreas. Hay también quistes que se pueden encontrar a nivel del sistema nervioso central. Miren acá, por ejemplo, este quiste es un quiste solitario que aparentemente no va a dar ninguna complicación ni ninguna molestia.
Lo que sí, si este paciente tiene un problema urinario, esto puede confundir con una masa tumoral. A los pacientes muchas veces les hacen nefrectomías pensando que esto es un tumor y simplemente es una formación quística completamente benigna. Esta es una tabla de resumen de las enfermedades quísticas del riñón. Entonces nosotros ya vamos a tener todas las enfermedades de tipo poliquístico. Tenemos, por ejemplo, la poliquistosis autosómica dominante. Vamos a tener la autosómica recesiva. Vamos a ver que los riñones van a ser grandes, y en cambio en el otro los riñones van a ser quísticos y también grandes. Vamos a tener hematuria en lo que son los riñones autosómicos dominantes. Esto es un signo muy importante que nosotros podemos evaluar. La evaluación de la hematuria es muy fácil hacerla en el hombre, pero a veces hay una complicación al hacerla en la mujer, porque muchas veces uno le pregunta, señorita, ¿usted ha orinado sangre? Sí, le dice, yo he orinado sangre. Y lo que están confundiendo es la sangre menstrual, que se mezcla con la orina y va a dar un color rojizo. Hay que estar seguro de que tenga sangre en la orina para poder hacer algún otro diagnóstico diferencial. Cuando tenemos los riñones en esponja, que va a ser esto de la esponja de la medular, prácticamente no tiene que ver nada con la herencia. Entonces nosotros vamos a ver que estos quistes medulares van a llevar a la hematuria, a la infección urinaria, y muchas veces estos mismos quistes pueden ser completamente benignos, no tener ninguna sintomatología. Lo que tiene que ver con la herencia, vamos a ver que es la enfermedad poliquística autosómica dominante, la enfermedad poliquística infantil, que es recesiva, y vamos a tener también la toxis juvenil, que va a ser autosómica recesiva. Esto ya he visto con el doctor Torres, ¿no?